Hola, hola chicos, buenos días. Híjole, ahora sí ya. Hola, maestra, buenos días. Bien, ahorita veo que justo no hay nadie de los que estaban ayer, pero bueno, les voy a dejar bueno, ya está listo el video de la clase de ayer que repusimos. Es prácticamente solamente una revisión de diferentes bases de datos que tienen ustedes disponibles para poder incorporar este tema de la unidad 2 de causas y problemas, y que bueno, también les va a servir para lo que vamos a estar viendo ahora, ¿no? La idea justamente es que ustedes incorporen datos que permitan generar los indicadores, ¿no? Sobre cuáles son los avances que tenemos en materia específicamente de ciudades, ¿no? Dentro del programa de Hábitat 3, para observar si efectivamente hay avances, qué ritmo tienen los avances para alcanzar estos ODS que se tenían planeados para el 2030, ¿vale? Entonces ya está disponible ahí en la plantilla esta de DA, en su link, la clase de ayer, ¿vale? Hoy vamos a empezar justamente la siguiente unidad, la unidad 3, que aquí vamos a hablar de la combinación que hay entre conflictos en diferentes áreas, que bueno, son las áreas urbanas que ya hemos estado analizando todo el tiempo, y, y esta relación de los objetivos de la movilidad sostenible, bueno, no de la movilidad, los objetivos de la sostenibilidad, ¿no? Pero ya específicamente para cada uno de estos temas. En particular, los elementos que van a formar esta unidad es movilidad, que ya hablamos un poco de movilidad, cómo se va a describir, edificación, ¿no? Es decir, vivienda, pero en particular todo aquello que se relaciona con edificaciones en las zonas urbanas. Biodiversidad, ¿no? Que esa a lo mejor es de la única que hablamos poco, todavía no hemos hablado mucho sobre biodiversidad urbana, a lo mejor ahí es donde sí nos vamos a detener un poquito más. Y el tema de ambiente y gestión urbana. Con estos 4 elementos que revisemos, justamente vamos a incorporar lo que ustedes ya habían revisado, ¿no? De forma, por equipo, las metas, ¿no? Que tenemos, es decir, esa liga que les compartí para revisar las metas, van a estarlas otra vez nuevamente revisando para saber si efectivamente podemos alcanzar o no podemos alcanzar esos objetivos, ¿no? En realidad, aún nos quedamos un poco lejos, pero la idea sería también saber eh, cuánto nos falta entonces para poder alcanzar o qué aspectos, a lo mejor más que en cantidad, sino qué aspectos nos van faltando para cubrir esos enfoques de los ODS, ¿no? Particularmente de sostenibilidad. El primero, el que vamos a ver hoy, pues es justamente el tema de movilidad. Y si ustedes recordarán, en los ODS que revisaron, no tenemos un ODS específico para el tema de movilidad, ¿no? De transportes, sino que este tema se va a enmarcar dentro de otros ODS que justo tocan temas, pero más bien enfocados a industria o a ciudades. Y si acaso en este ODS de ciudades sostenibles, es que sí un puntito ahí dentro de todos los objetivos que podemos tener en materia de ciudades, se refiere a la movilidad. Y a ver, en particular quiero que me digan ustedes por qué, si es algo que además vamos a estar revisando constantemente, si además es de los sectores que más contribuyen a esta generación de gases de efecto invernadero, ¿por qué creen ustedes que no se incluyó como tal, como un objetivo de desarrollo sostenible dentro de los 17 objetivos que tenemos? ¿Cuál sería esa situación?
A ver, por ahí, ¿quién quiere echarle coquito? Zaira, platíquenos. ¿Por qué cree que este tema de movilidad no se incorpora dentro de los ODS? No, por ahí no hay idea. A ver, deciré. Puede ser que sea por el crecimiento urbano desmedido. Ok, ajá, puede ser Es una de algo las razones. es algo que no pueden controlar, entonces, no sé, por decir un ejemplo, hoy en la Ciudad de México hay 10,000 habitantes y estos pueden incrementarse, no sé, en medio año, ¿no? Y ya no ser 10,000, sino 20,000, por ejemplo. Entonces es algo que no se puede controlar, no hay un parámetro, algo que diga, pues 10,000 hoy, mañana 10,000 y así, sino que es la población, entonces va incrementando, más porque las personas buscan vivir en la ciudad y no en la periferia ya. Entonces pienso que es algo que no pueden controlar y por eso no está incluido. Es Ok, una variable que no puede controlar con la ONU o algo así. Pienso que es eso, no sé. ok. Yo creo que no es tanto porque no puedan controlar, pero creo que sí responde mucho a esta situación de que es algo realmente específicamente urbano, ¿no? Cuando hablamos de este crecimiento de la población, ¿no? Porque además, no en todos los lugares se está dando este crecimiento poblacional, ¿no? Sino al contrario, hay lugares, esto que hablábamos de esta relación que tienen las metrópolis con sus zonas suburbanas, ¿no? De más bien un desplazamiento de la gente de otros lugares hacia las ciudades, ¿no? Lo que hace muy diferentes las condiciones o las situaciones e incluso las líneas base dentro del tema de movilidad, ¿no? Ok. ¿Qué otra razón podría haber por ahí, Armando? Platíquenos. Si está por ahí o ya desapareció. Sí, aquí estoy. Eh, Podría ser lo de la educación, de las personas mm, que sí tengan acceso a estudiar y otro porcentaje que no pueda acceder a tener un medio de educación. Ok, ¿y eso cómo se relaciona justo con este tema de movilidad? Razón. No, pues no, en el transporte, no puedan. Podría ser de las personas que son del estado y que tienen que, bueno, no del estado, de los municipios, que para ir a estudiar tienen que, pues, las universidades no están cerca de su municipio y tienen que trasladarse, pues, no sé, una hora de transporte y todo eso. Ok, más o menos por ahí, ¿no? Yo creo que ya lo agarramos dormido, pero sí justo, ¿no? También esta situación de las distancias, ahorita lo veremos, es un tema que caracteriza justo esto de la movilidad urbana, ¿no? El incremento constante del tiempo de traslados. Y bueno, vamos a revisar justamente cuáles son estos conflictos que puede haber en la movilidad urbana. Les dejo al final ahí la liga de dos textos, ¿no? Que hablan sobre este tema. Eh, y bueno, vamos a trabajar con uno interesante,
Sin embargo, a mí me gustó la parte cuando explica esto de los diferentes conflictos de movilidad, porque además hace un estudio donde no solamente entra, o al menos no es como de los países más retratados México o la Ciudad de México. Sin embargo, pues cumplimos con varios de esos conflictos de movilidad, ¿no? Ahorita ustedes irán revisando, ¿no? A medida que vamos viendo el tema, cuál es la situación de su alcaldía, ¿no? Específicamente si existen este tipo de conflictos de movilidad o, o como tal en su alcaldía en particular, ¿no? Al final, justo esta persona hace como una calificación de cuáles son las experiencias o los proyectos o los programas que se han desarrollado en algunas ciudades y que han funcionado. Y después, digo, ahí ya me pareció bastante soberbio el artículo, porque después dice, ¿no? Lo que pueden aprender de los países desarrollados. Y dije, no, bueno, ya lo perdimos, ¿no? Por un lado, llama chispazos, ¿no? A estos programas o proyectos que se han desarrollado y que han tenido éxito, ¿no? En los países con este mismo nivel de país en vías de desarrollo, y después quiere trasladar, ¿no? Cómo se hace en las ciudades. Y justo algo que al final menciona es eso, ¿no? Que como tal no hay especialistas en el tema en los países en vías de desarrollo, y que entonces entre las recomendaciones pues es justamente la formación de cuadros, ¿no? Pero hace una crítica así como que, ay, pues es que nada más hay ideas dispersas, nadie incorpora realmente una metodología o alguna forma de trabajar estos temas de movilidad. Y digo, bueno, puede ser que efectivamente, no sé, en las experiencias que haya tenido, no encontró eso, o a las reuniones que asistió, pero bueno, pues justamente la Ciudad de México por eso ahorita está formando cuadros, ¿no? Que son ustedes, para que puedan trabajar este tipo de temas, de forma especializada, ¿no? Pero bueno, les voy a compartir entonces pantalla. Voy a ir revisando estas características que nos da, y vamos a ir haciendo pausitas para que ustedes me digan en particular en la alcaldía que están analizando cuál sería la situación, ¿no? Porque pues es prácticamente puro texto, y entonces para que no se me cansen de estar escuchando y leyendo solamente las diapositivas, ¿vale? Les voy a compartir entonces. Ok, estos son los 4 temas que vamos a revisar. Hoy particularmente vamos a revisar el de ambiente y movilidad. Y bueno, el autor, ¿no?, del primer texto que les comento es Jackenheimer, y hace el análisis en particular desde 1998, bueno, es cuando se publica su artículo, pero vamos a ver que muchas de las características pues justo no han cambiado, y eso será también como las cuestiones que nosotros tendremos que revisar en el diagnóstico para buscar datos que nos permitan comprobar este tipo de conflictos que existen, o por el contrario, si no existen dentro de la alcaldía que ustedes están revisando, pues más bien será el concentrarse en los que sí, en los temas que sí, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, que lo primero que nos dice, bueno, una de las características generales en cuanto a las zonas urbanas es que los tiempos empleados en viajes son generalmente altos, y hay una tendencia a que vaya en aumento, porque justamente se van a conjuntar con un aumento de la motorización. Nos dice, en general se observa que en estos países el parque de vehículos crece muy rápidamente porque también está incrementando la población, ¿no? O sea, hay varias causas de que se incremente esta motorización. Uno, pues tal cual el aumento de la población, ¿no? Ya dijimos que también es una de las características propias de las zonas urbanas. Empiezan a absorber
una gran cantidad de gente. Hay gente que migra, ¿no? Justamente por estas ventajas de la concentración en un lugar de diferentes actividades económicas. Nos dice, bueno, también se debe al incremento de la riqueza, ¿no? Es decir, en la medida en que crecen económicamente las ciudades, incrementa la riqueza y por lo tanto también hay una demanda de una mayor cantidad de automóviles, ¿no? Bueno, automóviles y en general vehículos de motor. Nos dice, bueno, también hay una mayor penetración comercial derivada justamente de estos procesos de internacionalización, de transnacionalización y globalización de la economía, pues entonces también empieza a haber un mayor número de empresas, ¿no? Que ofrecen estos vehículos automotores y entonces también pues la gente empieza a comprarlos más, ¿no? Porque hay más disponibles también en el mercado. Y dice, bueno, y finalmente otra de las causas también de este aumento de la motorización es que hay una imagen atractiva, ¿no? De que en el mundo en desarrollo tener auto es una cuestión que indica que se está ya transitando hacia el desarrollo, ¿no? Se deja de ser un país en vías o una ciudad en vías de desarrollo y se puede hablar, ¿no? De que está muy ligada esta idea del uso del automóvil y de los medios de transporte con motor hacia esta idea de desarrollo que se tiene, ¿no? Y nos dice, bueno, y justamente este incremento de la motorización, ¿no? Nos define a su vez esto el incremento del tiempo de los viajes por la expansión misma de las ciudades, pero también por un aumento de la congestión, ¿no? Es decir, si hay más automóviles, el parque de vehículos es más amplio, pues entonces eso también va generando que en las mismas ciudades, ¿no? Aunque sean ciudades en expansión, aunque sean ciudades en crecimiento, pues hay un aumento de la congestión de autos en ciertos lugares, ¿no? Y dice, y eso a su vez nos va a llevar a una disminución de la movilidad. Entonces, se combinan justamente estas características de crecimiento de las ciudades con estas 4 causas que vemos aquí, y eso en general va provocando que en lugar de que las ciudades sean sitios de rápida movilidad, ¿no? Conforme a las necesidades que tienen, ¿no? Por esta concentración de actividades, pues pasa completamente lo contrario. Hay una disminución de la movilidad. Y nos dice, bueno, y vamos a encontrar, ¿no? Nos da él un listado de tres tipos de conflictos así generales para todas las zonas urbanas y después nos da unos específicos para lo que llama las megaciudades, ¿no? Nos dice, bueno, esta congestión que es característica de las zonas urbanas reduce la movilidad de los usuarios de automóvil, ¿no? Son como los 3 grupos que vamos a encontrar, ¿no? De personas, reduce la movilidad de los usuarios de automóvil porque evidentemente se puede observar en las ciudades, ¿no? Que se empiezan a generar estos cuellos de botella o estos puntos donde el tránsito es muy complicado, aunque en realidad no hay como tal datos específicos que nos hablen de cuáles son estas demoras en el tráfico, ¿no? Es decir, específicamente de, por ejemplo, si antes, hace 10 años, ¿no? O en el año 2000, la cantidad y el tiempo que las personas se tardaran en el tráfico era tanta, y actualmente en el 2020, ¿no? Se levantó la información de que es tanto tiempo, ¿no? Porque justamente las rutas van cambiando. Las personas en 20 años pues cambian también sus actividades, ¿no? Es decir, pues antes a lo mejor eran niños que iban a la escuela, entonces obviamente no les implicaba tanto tiempo el dirigirse a un punto como por ejemplo el punto de trabajo, ¿no? Y a lo largo de esos 20 años entonces va cambiando justamente la gente que se va enfrentando a este tráfico, por lo cual es difícil tener mediciones exactas o específicas
o disponibles en muchos lugares, ¿no? De cuánto ha modificado esta demora en el tráfico. Pero dice, en general, en todas las ciudades grandes, tanto del mundo en desarrollo como del mundo desarrollado, es decir, esta es una situación pareja, se puede observar, ¿no? Por eso dice, por evidencia impresionista, es decir, las fotos, las imágenes, de que esta congestión va generando, ¿no? Problemas de movilidad, particularmente para el usuario del automóvil, ¿no? Se supone que se compra un automóvil, ¿no? Muchas veces para cortar estas distancias, y en algunas ciudades pues es una necesidad para trasladarse desde estas zonas de expansión de la ciudad hacia el centro, que es donde normalmente se concentran las actividades económicas, pero en lugar de ir mejorando año con año esta movilidad, ¿no? Por el uso del automóvil, pues al contrario, se va observando que hay una mayor congestión en la ciudad. Nos dice, bueno, el segundo grupo, la movilidad va a disminuir también para los usuarios de transporte público. Y eso también es por ciertas características, ¿no? Por un lado, las rutas de transporte, pues normalmente también van a estar colocadas en las calles que enfrentan estos incrementos de los flujos de automóviles, ¿no? Es decir, pues son justamente las zonas hacia donde se dirigen las personas, ¿no? Que son los centros educativos, los centros laborales, las zonas de servicios específicos, ¿no? Hospitales, centros deportivos, ¿no? Entonces, pues justo como ahí pasan estas redes de transporte, pues también va disminuyendo esa movilidad que tienen, ¿no? Por incremento de los tiempos en el traslado, también por la misma congestión que hay de automóviles. Y nos dice, y bueno, y en general, otra característica es que las redes de transporte público son radiales, es decir, pues vienen de la periferia hacia el centro, no todas confluyen hacia el centro de las ciudades, hacia estos lugares donde se ubican ya sea las industrias, ya sea las oficinas, ¿no? Y obviamente esta característica de que confluyen hacia un punto, ¿no? Y en los mismos horarios, es decir, pues todos de la periferia hacia el centro, en las horas pico, en las mañanas, la gente que va a trabajar, y por las tardes, pues del centro hacia los suburbios, pues no permite que se evite esta congestión, ¿no? Es más, suma. De por sí ya hay congestión por el aumento del número de automóviles, y se agrega entonces a la congestión, pues justamente el transporte público, ¿no? Y pasa por la misma problemática. Hay una disminución en la movilidad también del transporte público. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ya dos tipos de grupos de interés en cuanto a la movilidad, ¿no? Están los usuarios del automóvil y tenemos los usuarios del transporte público. Y nos dice, bueno, y un tercer grupo, pues es que hay una gran cantidad de individuos que van adquiriendo cada vez, pues, un mayor número de automóviles, o en general, ¿no? Se va adquiriendo un mayor número de automóviles en el mundo en desarrollo, pero específicamente para las grandes ciudades, o más bien las megaciudades, sí se observa que hay una movilidad en aumento. Es decir, sí, para los que adquieren automóvil mejora la situación. Sin embargo, ya cuando se habla, ¿no? del flujo de la ciudad en particular, pues eso va disminuyendo esa movilidad, ¿no? Porque recordemos que acá en los usuarios de automóvil, pues entran, por ejemplo, el automóvil privado y el automóvil de uso público, es decir, taxis, cualquier medio de transporte que se hace en automóvil, ¿no? Entrega de paquetería, etc. Y acá son en particular individuos, ¿no? Individuos que adquieren automóviles. Y por lo menos sí se observa que hay una movilidad en aumento para ellos, pero solamente hasta cierto punto donde ya empieza a incrementarse esta congestión en el tráfico. Entonces dice, bueno, y por lo tanto entonces estos grupos de interés dentro de la movilidad, pues se puede observar que hay en general en la ciudad, ¿no? Crean una presión hacia esta motorización.
por la misma característica de crecimiento de las ciudades, pero también porque decíamos, ¿no? Es una cuestión aspiracional, ¿no? Que se considera que se es más desarrollado si se tiene un vehículo automotor, pero además también porque pues al disminuir, ¿no? La movilidad, por ejemplo, del medio de transporte, pues entonces también es más atractivo el tener el auto propio para mejorar esos tiempos y esas distancias de movilidad, porque pues el mismo transporte público tiene también, ¿no? Es víctima también de estas situaciones de, este, de congestión en el tráfico. Y dice, bueno, y entonces además esto se puede medir de cierta forma por la rapidez en que se va expandiendo el número de vehículos automotores comparada con la velocidad en que se tiene dentro de las ciudades, ¿no? Decíamos, este dato, particularmente de la velocidad, sí existe el dato para algunas ciudades, no para todos, ¿no? Él, por ejemplo, menciona a un par o tres ciudades, ¿no? En cuanto a cuánto es el tiempo, pero tampoco menciona, por ejemplo, bueno, cuánto era hace 20 años atrás el tiempo en que se desplazaban en esa misma ciudad. Pero, por ejemplo, datos sobre esta expansión de la motorización sí hay, ¿no? En particular hay un indicador que nos mide, por ejemplo, cuántos automóviles hay por cada 1000 habitantes. Entonces, este dato sí lo podemos encontrar y nos podría justamente servir para medir, ¿no? Cómo ha modificado el número de automóviles en la ciudad, que implica, ¿no? Que en el mismo espacio territorial, o que inclusive en el espacio territorial que era antes, hace 20 años la ciudad, y el espacio territorial que ocupa hoy, cómo se ha modificado, ¿no? Entonces, por ahí sí se puede encontrar este indicador para que lo vayan ustedes integrando. Y bueno, platíquenme, ¿cuáles serían los grupos de interés en cuanto a movilidad que se encuentran a sus alcaldías, y si estas alcaldías presentan estas situaciones, ¿no? De incremento de tiempo de movilidad, de aumento de motorización y de aumento de congestión, que lleva a su vez a una disminución de movilidad. Platíquenme el caso de sus alcaldías. En nuestra alcaldía, que es Cuauhtémoc, maestra, Ajá. creo que sí se ven todos estos puntos. Pero si lo hacemos en global, bueno, así de toda la alcaldía y no solo de las colonias, como por Ajá. ejemplo en la Condesa, pues sí se pueden ver más movilidad sustentable, ya que están las ecobicis, las vías del Metrobús, perdón, y pues se ve más movimiento así. Más sin en cambio en Tepito, no, porque hay mucho tráfico entre las calles por lo mismo de los puestos ambulantes, pues no, al pasar por ahí, no se puede, te tardas demasiado. Entonces creo que ahí sería como que una problemática grande. Claro, ¿no? Y además esa es una característica también muy propia de nosotros, ¿no? De nuestro país, de nuestra ciudad y de nuestro país en específico, ¿no? Por ejemplo, a este asunto de la congestión, ¿no? De los automóviles, se le suma el asunto del ambulantaje, ¿no? De los comercios que se encuentran en las calles, porque particularmente surge como un problema de banquetas, de movilidad de peatones, ¿no? Pero justo va creciendo de tal forma que se convierte también en parte de esa congestión, porque justamente las vialidades se comparten entre los automóviles y estos comercios, ¿no? Que están ya directamente sobre las calles, no solamente sobre las banquetas, ¿no? Entonces, justo ahí, por ejemplo, eso sería algo muy propio de algunas alcaldías, no de todas, pero sí de algunas. Entonces, eso hay que mencionarlo, ¿no? En el trabajo, esta característica, porque es una característica muy particular de nosotros. Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Quién más, chicos? Nosotras en Tlalpan. Uh-huh. Yo siento que también tenemos como problemas de movilidad en cuestión en la zona de servicios.
por donde está toda la zona de hospitales, ahí se Ajá. hace un tráfico Un embotellamiento. y yo creo que ahí es como un punto rojo en problemas de movilidad. También con las personas que migran, por ejemplo, hay personas que viajan de Topilejo al centro a trabajar o a otros lados, entonces yo creo que también sería como hay algo para checar. Ajá, Yo lo ok. sé. Ujú. Sí, exactamente, ¿no? Estos puntos que se convierten justamente en identificadores de la ciudad, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de Tlalpan se identifica muy claramente dónde son estos Ujú. puntos de conflicto. No quiere decir que toda la alcaldía tenga estos problemas de congestión, sino que son partes o puntos muy específicos de la alcaldía, ¿no? Ok, ajá, sí, exactamente, y muy relacionado con este tema de los servicios. Ujú. Muy bien. ¿Qué otra alcaldía, chicos? Por ahí teníamos también Coyoacán, ¿no? Y ¿cuál era la otra? A ver, déjenme ver aquí la tengo anotada. Venustiano Carranza, ¿no? No, Venustiano Carranza fue la que cambiaron por Coyoacán. Ajá. ¿Qué otra alcaldía, chicos, tiene sus características específicas o coincide o no coincide con esto, ¿no? Por ejemplo, ya vimos que Cuauhtémoc sí coincide, en el caso de Tlalpan, no, solamente algunos puntos en específico, ¿no? ¿No? Las demás no. Bueno, vamos a ver entonces, en particular, qué nos dice de las megaciudades, ¿no? Porque nos dice, bueno, primeras caracterizaciones son en general de las zonas urbanas, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué pasa específicamente con las megaciudades. Y bueno, nos dice, en particular en las megaciudades, sí hay esta característica de los servicios de transporte en general, tanto servicios de transporte privado como transporte público, son frecuentemente mucho mejores que en ciudades más pequeñas, ¿no? Por un lado, tenemos que la industria se va a beneficiar justamente de la cantidad y del tipo de mano de obra. Por lo tanto, entonces también se requiere que pues esta mano de obra es parte como del paquete, ¿no? De las ciudades. Se requiere que tengan acceso a un transporte que sea eficiente para que puedan llegar a sus centros de trabajo y efectivamente entonces se pueda aprovechar, ¿no? Los horarios de trabajo de las personas. Y es indispensable, ¿no? Que haya una accesibilidad. Eh, Particularmente, por ejemplo, eso sí es muy común que en las megaciudades, a pesar de que hay esta característica de que es mejor el transporte público, los costos para las personas tienden a ser menores, ¿no? Porque eso es parte del asegurar el acceso, en particular a los trabajadores, ¿no? Que tengan ese acceso que permita justamente dentro del paquete completo del crecimiento económico de la ciudad, pues asegurar, ¿no? Que van a llegar a sus horarios de trabajo y a sus centros de trabajo. Por lo tanto, entonces también muchas veces estas rutas que decíamos radiales, ¿no? Pues justamente lo que buscan es asegurar esa movilidad hacia estos centros de trabajo, ¿no? Nos dice así industria en general, pero se refiere justamente a industria productiva, pero también a servicios, ¿no? Es decir, a estos centros laborales en particular. Y nos dice, bueno, también los costos de construcción de infraestructura para la movilidad de las ciudades, pues tienden a ser más altos en estas megaciudades, ¿no? Obviamente por las distancias, pero también por las características de la cantidad de personas que hay que movilizar. Y como resultado, entonces, la pérdida de movilidad que se produce en estas megaciudades, pues tiende a ser más costosa, ¿no? Porque, pues si se construyen espacios, vialidades,
complementos, ¿no? Edificaciones para asegurar este transporte y que efectivamente lleguen las personas hacia donde deben de llegar, pues cuando hay una disminución de la movilidad, pues es más costoso, porque todo eso que se destinó para la construcción de la infraestructura, pues en realidad no se está aprovechando como se había proyectado por esta disminución de la movilidad, ¿no? Entonces es más costoso para las ciudades el que no funcione una infraestructura que se creó justamente para asegurar las vías de transporte. Y nos dice, bueno, también la magnitud que tiene, nos dice la división del dominio espacial, ¿no? A esto de la división del dominio espacial, pues se refiere justamente a cuánto espacio se necesita para poder mover a la población, ¿no? Y nos dice, bueno, hay una división clara entre la población que se mueve en vehículos automotores y la población que se mueve de otras formas que no sean vehículos automotores, ¿no? Es muy claro, y es muy clara el espacio que se requiere para mover a unos y el espacio que requieren para moverse los otros, ¿no? Estos dos grandes grupos. Y nos dice, bueno, hay ciertas actividades, ¿no? Que además se les considera, ¿no? Actividades que son muy valiosas, que están justamente en esta parte de las personas que se mueven en vehículos automotores, porque pues justamente permite, ¿no? Distancias más largas, trasladar, ¿no? Desde el centro hacia los suburbios a las personas y viceversa, ¿no? De los suburbios hacia el centro. Por lo tanto, entonces, hay una característica, ¿no? Que por esta necesidad de trasladarse, se va dejando las actividades de bajos ingresos hacia el centro de las ciudades. ¿Por qué? Porque entonces el empleo se va localizando fuera del centro de las ciudades, ¿no? Por esta disminución de la movilidad. Entonces, como va empezando a crecer la ciudad, ¿no? Y particularmente también, pues, los centros de trabajo, las industrias, entonces se van descentralizando y van requiriendo también mayores distancias para poderse trasladar de un punto a otro. Por lo tanto, entonces, la parte de las ciudades donde se concentra esta población de bajos ingresos, pues es la que es realmente hacia donde va creciendo el transporte público o hacia donde se crea la necesidad de que crezca más el transporte público para poder trasladar a esta población, pues que se encuentre en los suburbios, ¿no? Y que como ya habíamos comentado, pues se encuentran a los suburbios porque hacia el centro de la ciudad, pues es más caro el uso de suelo en metro cuadrado, por lo cual tienden a establecerse hacia los suburbios de las ciudades, ¿no? Entonces, pues también se va volviendo, ¿no? Poco accesible para los trabajadores estos lugares que están muy distantes, justamente por no tener acceso a estos vehículos motorizados, ¿no? Los que tienen los vehículos motorizados, bueno, ellos pueden desplazarse a cualquier parte, pueden considerar un trabajo, un empleo en cualquier parte de la ciudad, ya sea hacia los suburbios o ya sea hacia el centro, pues porque cuentan, ¿no? Con estos vehículos motorizados. Si no llega ahí transporte público, entonces es muy difícil que ellos tengan acceso hacia estos otros espacios, ¿no? Vamos a avanzar una más, que también es de megaciudades, y ahorita nos regresamos a revisar sus casos de las alcaldías. Como tal, entonces, pues va tomando más importancia, ¿no? O crece la necesidad de este transporte público para poder trasladar justamente a los centros de trabajo y de producción a las personas. Sin embargo, se observa, ¿no? Que en estas megaciudades que se analizan, particularmente el transporte público está centrado en los autobuses y obviamente pues estos también pues son más susceptibles a estos problemas de la congestión. Entonces, es como una de las tareas el buscar que estos medios de transporte
públicos, en particular públicos, puedan acercar al trabajador hacia sus centros de trabajo, ¿no? Y si son particularmente pues autobuses, pues van a tender a tener esta disminución de la movilidad, aumento de los tiempos de traslado, ¿no? Por estas características y saturación misma en los mismos medios de transporte, ¿no? Y nos dice, bueno, particularmente entonces el transporte público es una plataforma justamente para, o bueno, estas características, ¿no? De baja calidad del servicio de transporte público, a su vez es una plataforma para la motorización, es decir, invita, ¿no? A las personas a que pues busquen la opción del vehículo motorizado propio. Y además también esto genera que, bueno, hay un conflicto justamente entre la cantidad de presupuestos que se puede destinar hacia el transporte público, porque nos dice, bueno, en particular, pues la cantidad de capital es escaso para, por ejemplo, las empresas privadas de transporte. Y también el presupuesto es escaso para las instancias públicas que pueden incrementar o mejorar las rutas del transporte público. Por lo cual entonces muchos de estos medios de transporte, particularmente públicos, tienden a estar subsidiados, pero es cada vez más complicado el mantener esos subsidios de operación y muchas veces se enfrentan al problema de que en las ciudades hay necesidades de infraestructura básicas prioritarias, ¿no? Es decir, es más prioritario el crear la infraestructura, por ejemplo, de agua para asegurar agua y saneamiento para todas las personas. Es más necesario también el crear la infraestructura para el drenaje, ¿no? El saneamiento de las ciudades. Es indispensable, ¿no? O es más básico el generar infraestructura para asegurar escuelas o para asegurar centros hospitalarios. Es más prioritario que asignar subsidios hacia el transporte público, ¿no? Entonces dice, eso es un conflicto en sí mismo porque son ciudades grandes, ¿no? Mega ciudades, requieren o tienen mucha necesidad de crecimiento de esas rutas de transporte. Hay una gran necesidad de mejora o de incremento del transporte público, pero no necesariamente los fondos públicos van dirigidos a la mejora del transporte público porque hay otras necesidades, ¿no? Y particularmente cuando están en constante expansión estas ciudades, pues entonces se siguen expandiendo también esas necesidades a lugares más lejanos y más inaccesibles. Entonces ahí de entrada dice, este es un conflicto difícil de gestionar. Por otro lado, no, igualmente el tiempo de viaje va a aumentar según va incrementándose el tamaño de la ciudad y también por este incremento de los vehículos, ¿no? Que es claro, ¿no? Eso independientemente de si se tiene o no se tiene una gestión de los sistemas de movilidad en las ciudades, hay una tendencia a aumentar por los vehículos. Y particularmente se observa que es más desproporcionado en algunos lugares de la ciudad, particularmente en las zonas centrales. Y nos dice, bueno, además, en las ciudades más grandes, se observa que sí efectivamente a lo mejor hay una mayor capacidad para otorgar subsidios para el transporte. Nos dice en particular, por ejemplo, para el transporte ferroviario masivo, por el alto volumen de usuarios, ¿no? Entonces, eso sí, mientras más número de usuarios haya, habrá como más disponibilidad o más disposición a asignar o a mantener estos subsidios, ¿no? Y bueno, aquí nos habla particularmente del transporte ferroviario, pero bueno, nosotros no tenemos ese tipo de transporte en la ciudad. Así que platíquenme, por favor, ¿cuál es esta situación entonces de nosotros como megaciudad? ¿Qué cuestiones se cumplen y qué cuestiones no se cumplen en sus alcaldías?
¿Qué prefieren? ¿Que les deje la presentación para que vayan como palomeando que sí, que no? ¿O o les quito así la presentación? ¿Cómo prefieren irlo revisando? Este tema es, bueno, se los dejo para que lo vayan así checando. Este tema es específico de megaciudades, ¿no? Digo, y aparte, pues sí lo incluyo porque pues justamente nosotros estamos en una megaciudad, ¿no? Ya dijimos que es de estas ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. ¿Podrían considerar que en su alcaldía el servicio de transporte es mejor en comparación a otras alcaldías o a municipios que se encuentran en provincia? Porque todos han viajado por lo menos en alguna otra ciudad, ¿no? O alguna otro, no sé, de vacaciones, a lo mejor cuando van a algún puerto, algún pueblo, alguna zona urbana de menor tamaño, ¿no? ¿Cómo observan esto? ¿Podríamos considerar que los servicios de transporte en la ciudad son mejores en comparación con otros lugares dentro del país? Mm, Pues yo creo que sí, maestra, algunos, porque por ejemplo, yo he viajado al estado y el pasaje es súper caro. Ok. Y luego Ajá. bueno, por ejemplo, he ido al estado y las combis te cobran casi 15 pesos, 12, y están súper feas, huelen a gasolina y así. Ok, ajá, ok, puede ser, ¿no? Justo. Ujú. Ok, ¿quiénes más, chicos? ¿Alguno de ustedes ha Ay, viajado, no sé, a otras ciudades grandes de México, a Jalisco, a Monterrey? Que nos puedan decir cómo es el transporte ahí, si es mejor o no es mejor. Yo digo que también es mejor porque yo lo veo por cuestión de vías, que nosotros, por ejemplo, tenemos el metro y nos podemos mover más rápido y hay muchas ciudades que no tienen metro. Yo lo veo en ese aspecto, que a lo mejor nuestro sistema es mucho mejor que otras de la ciudad, del México, vaya. Yo lo veo así, que sí es mejor. Tenemos además, justo, ¿no? O sea, más opciones. Ujú. Esto que decían de los buses sí es cierto, pero también tenemos más opciones, ¿no? Para movilizarnos. No tenemos, ¿no? Esto de los trenes ferroviarios, pero nuestro metro, Ujú. pues en realidad yo creo que es realmente el que mueve, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Y a los estudiantes en particular, ¿no? Justo ahora que pasó lo de que se quemó el CETRAM, ¿no? ¿Cuándo fue? Creo que fue ya en diciembre del año pasado, ¿no? No recuerdo exactamente la fecha. Sí se pudo ver esto, ¿no? Que fue realmente algo grave porque detuvo varias líneas de transporte y pues a la gente que le tocó desplazarse así con esa situación de que se quemó el CETRAM, pues sí le complicó bastante la vida, ¿no? Es decir, a un gran número de personas. Ok, y sí efectivamente hay ciudades que no tienen metro. Y sí hay, bueno, y sí justamente tienen que moverse en buses, ¿no? Cualquier otro medio de transporte, particularmente el motorizado. Ok, muy bien. Este aspecto de que como tal la industria se asegura, ¿no? De la mano de obra a través de la movilidad, es decir, hay accesibilidad como tal en sus alcaldías a esto, a que la gente pueda asegurar que llega a sus centros de trabajo, que tiene las vías disponibles, los medios de transporte, la combinación de diferentes tipos de transporte. ¿Cómo lo ven en su alcaldía? ¿El transporte es una solución para la gente que tiene que llegar al trabajo o es un problema?
A lo mejor así lo podríamos caracterizar. ¿Alguno de ustedes trabaja? ¿No? Ah, bueno, porque sí, a lo mejor nos pueden dar su opinión quienes trabajan, ¿no? Pero si no, lo escuchamos. ¿Quién eres? Que ya no vi quién era. Yo. Ah, ok. Osmar. Bueno, para mí el transporte es una solución, pero a veces la calidad de este no es muy buena y se puede convertir también en un problema. Ok. Ajá. ¿Y qué alcaldía está analizando usted? Nosotros estamos en Iztapalapa Ajá. y la colonia, bueno, una de las colonias que tenemos es es Juan Escutia, está ubicada a un lado de la calzada Ignacio Zaragoza. Ahí tiene la línea A, cuenta con 3 estaciones, además de las diferentes eh, rutas de transporte alimentadoras. Y, por ejemplo, el metro se me hace bueno, pero las combis no se me hacen tan buenas. Ok, ajá. Entonces podría ser, ¿no? Dependiendo del tipo de transporte, ¿no? El metro en particular, pues sí aseguraría esta accesibilidad a la mano de obra para sus centros de trabajo, pero tal vez también en algunas horas es insuficiente, ¿no? Y a lo mejor ahí sí requiere sin duda una mejora el sistema de las combis, ¿no? Ok, bien. En el caso, por ejemplo, ¿cómo consideran en particular los costos de infraestructura de transporte en su alcaldía? ¿Cómo se observan? A lo mejor, bueno, no se han metido a revisar cuánto cuesta, pero a lo mejor sí por el tamaño del tipo de obra, sí se pueden dar una idea de si la infraestructura en particular que se ha requerido o que existe es costosa o al contrario, ¿no? Falta más bien, ¿no? El invertirle en esa infraestructura de transporte. ¿Cómo lo observan en particular en sus alcaldías? Platíquenme, chicos, ¿cómo lo observan? ¿Son grandes obras? ¿Son obras pequeñas? Más bien la infraestructura se refiere solamente a las vialidades. ¿Cómo es en el caso de las alcaldías donde están? Requiere, a lo mejor es evidente que se requiere infraestructura, ¿no? ¿Cómo lo han observado ustedes? Además, supongo que ya particularmente en sus clases de SIG han revisado, ¿no? Como cuál es esa infraestructura con la que cuenta cada uno de sus alcaldías, ¿no? A ver, platíquenme, ¿tenemos alguien que está analizando Benito Juárez? Sí, ¿no? Por lo menos tenemos alguien de cada alcaldía. ¿Cómo se observa en Benito Juárez? A ver, déjame ver quién está. Ni modo, los voy a tener que nombrar así específicamente.
Porque no contestan, chicos. Ok. A ver, en Benito Juárez tenemos a Abneris, que no está ahorita. Está Rodrigo. Adrián no lo tenemos. Y tampoco está por el momento Viridiana. Pero a ver, platíquenos, Rodrigo, ¿cuál es el caso de su alcaldía que están revisando? Ajá, sí, exactamente lo de infraestructura. Esto que tenemos aquí. Se observa que hay un costo de la infraestructura alto. Se observa que a raíz de a lo mejor del incremento de los congestionamientos de pérdida de movilidad, se está llevando a cabo construcción de infraestructura para mejora o no se observa de plano en su alcaldía. No hay problema, ya anótenoslo si no puede activar el micrófono. Y mientras también váyanos platicando de Iztapalapa. ¿Quién más está por ahí? Paula, ¿no? A ver, nos dice Rodrigo. No hay mucho que decir, los costos de infraestructura no se ven altos porque se observa la misma calidad, por ejemplo, en las estaciones del metro. Ok, ajá. Puede ser, ahí no se observa que haya modificaciones, ¿no? Ok, bien. De Iztapalapa, chicos, platíquenos. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se observa ahí? Acá tenemos a Paula. Ah, es que ya se salió Paula. Algo ha de haber tenido con su internet. Leslie, sí tenemos a Leslie. Osmar, sí está Osmar. Platíquenos ustedes dos. ¿Cómo observan este asunto de la infraestructura en Iztapalapa? Ah, ok, nos dice Rodrigo. En el caso de las calles, sí se ve que han sido ampliadas y mejora de la carpeta asfáltica, porque en su momento los automóviles llegaron a sobrepasar la eficiencia de movilidad. Ok, entonces en cuanto a mejora de calles, sí, pero en cuanto a nueva infraestructura, no. Ok. En Iztapalapa, ¿cómo estamos, chicos, ahí en cuanto a infraestructura? En el caso de Iztapalapa, la infraestructura está deteriorada. En algunas zonas de nuestras colonias que analizamos y visitamos, por ejemplo, en el cruce de Ignacio Zaragoza y Periférico Oriente, el cruce de la avenida Periférico Oriente está invadido por los propios comerciantes del mercado que se encuentra ahí, reduciendo los carriles apenas ya uno de ida y uno de venida. Ajá. Y también bastantes baches en la zona, aunque hace como 2 o 3 años hicieron ¿cómo se dice? Rehabilitación del asfalto, pero como gran parte, una parte es del Estado de México y la otra es de la Ciudad de México, en una, digamos que solo rehabilitaron el asfalto y en la otra sí pintaron las indicaciones de tráfico, en la otra no. Este, Igual en la avenida que se llama Texcoco, que divide al Estado de México y al Iztapalapa, Ajá. eh, está totalmente abandonada, como que no se quieren hacer responsables ni uno ni el otro de su calle. Y en el caso de la avenida Ignacio Zaragoza, pues
cuenta con varios hundimientos diferenciales a lo largo de la avenida, principalmente en la zona de Peñón Viejo, que también esto afecta bastante al metro, como es de vías de rodadura metálica. Es más notable las diferencias de hundimientos. Ajá. Esa yo creo que sería entonces otra de las características importantes. También chequen, chicos, quién la tiene. El asunto de las vialidades de las que no se quiere hacer responsable la administración local, ¿no? Porque sí, justo eso suele ser un problema tanto para las vialidades que se comparten con otros estados, pero inclusive también para las vialidades que se comparten con otras alcaldías, ¿no? Y que generalmente, ¿no? De repente eso, pues nadie se quiere hacer responsable de la mejora o del bacheo, ¿no? Porque se encuentra justo a la mitad. Entonces, eso a lo mejor ahí podría ser otra de las cuestiones y que además al final se podría emitir como recomendación, ¿no? Definir o hacer acuerdos específicos de cómo se van a atender esas vialidades que se comparten. Porque sí, justo es un problema común en particular en nuestra ciudad. No sé si en otras ciudades, porque tampoco he encontrado en lo que he leído, nunca he encontrado que mencionen ese tipo de conflicto que hay, ¿no? Pero en particular en nuestra ciudad, es claro cuando se habla de transporte, ¿no? No hay reconocimiento de quién se encarga de esas vialidades. Es también cuando se habla, por ejemplo, de aspectos jurídicos, ¿no? Es muy típico que, no, pues si ya fue en esa avenida, no se hace responsable, ¿no? De un robo, de un choque, ni esta alcaldía ni la otra, ¿no? O ni la ciudad ni el Estado de México. Y eso se convierte en una problemática, ¿no? Ok, interesante, sí, muy bien, Osmar, porque además ya agregó una característica específica de nuestra ciudad, ¿no? Particularmente de su alcaldía, pero en general de nuestra ciudad. Ok, por ahí no nos ha platicado, Gaby, platíquenos de la siguiente, esta relación entre el dominio espacial, entre población motorizada y no motorizada. ¿Cómo se da en la alcaldía que usted está analizando? ¿Hay una diferencia? ¿Se observa una diferencia? ¿Se observa algún tipo de población que está más beneficiada? ¿Está más beneficiada la población motorizada o está más beneficiada la población no motorizada? En cuanto a metros cuadrados destinados para cada uno. No, pues en la alcaldía Azcapotzalco es más beneficiada la población motorizada. ¿Ah? ¿Sí es evidente? Ujú, sí, Ok, sí, entonces a lo es mejor ahí, evidente. ¿no? Podría ser, hace falta, pues adecuaciones, ¿no? En infraestructura Ujú. para De hacerla un hecho, poco más ajá. equitativa. De hecho, las pocas vías, digamos, que tienen las vías de bicis, ¿no? ¿Cómo se les llama? Se me fue el nombre. Ajá. Pues sí son a veces hasta invadidas, ¿no? Por los negocios locales. Entonces, pues sí, sí es más. Además por la actividad, ¿no? Que tiene en sus principales vías la delegación, bueno, la Ajá. alcaldía, las actividades comerciales e industriales, pues obvio, o sea, es más beneficiada la población motorizada. Recomendaciones, ¿no? Que se podrían hacer a esa alcaldía. Los que tengan, por ejemplo, datos, también eso sería un dato interesante que se puede usar un indicador. ¿Cuánto hay destinado o cuál es la distancia que hay? Normalmente lo miden en distancias. ¿Cuántos kilómetros, por ejemplo, para transporte no motorizado, ¿no? A lo mejor es más difícil motorizado porque prácticamente toda la ciudad está creada para transporte motorizado, pero eso sí se puede encontrar normalmente cuando hacen estos proyectos de aumentar el número de estos carriles confinados específicos para bicicletas y eso, normalmente sí ponen, ¿no? O adecuación de caminos peatonales, sí nos ponen en los informes en las alcaldías
cuántos metros se adicionaron de vías específicas, por ejemplo, para bicicletas, ¿no? O para transporte peatonal. Entonces, eso nos podría servir también como indicador. Ok, muy bien. Bien, con respecto a esto que nos dice, ¿cómo está, por qué tipo de transporte está dominada la alcaldía? A lo mejor nosotros podríamos decir esta relación entre autobuses, entre metro, entre transporte no motorizado. ¿Cómo se observa en sus alcaldías, chicos? Platíquenos de Tlalpan, ¿no? Por ahí estaba, creo que sí, ya volvió a entrar Desiree. Desiree, Jesús no está ahora, Jimena sí está, y Bárbara tampoco la veo. ¿Cuál es esta situación de la combinación de transportes? ¿Por qué está dominada su alcaldía? ¿Por qué transporte está dominada la alcaldía? Ajá, Pues yo creo que el automóvil ok. y el transporte, no solamente el camión, los camiones que salen a lo mejor de Tasqueña y que suben a todos los pueblos a las personas, esos son muy saturados. Es más, yo creo que hasta hace falta porque se llenan muchísimo los que van a La Joya, a San Andrés. Los he visto que siempre van muy saturados y la verdad sí hace falta un transporte. Ah, buscar otras vías, ¿no? Alternas. Sí, Ajá. sí. Ok, sí, eso también está, es una forma como se puede caracterizar las alcaldías, ¿no? ¿Cuáles son estos medios de transporte que dominan? Y en este caso me había saltado esta parte porque digo, a lo mejor esto hay que relacionarlo más con los indicadores de pobreza y de nivel de ingreso, pero justo ahí se vería, ¿no? O sea, sí está definido cuáles van a ser los traslados o las formas de transporte, ¿no? Específica dentro de la alcaldía y las que nos lleva a los suburbios, ¿no? Particularmente entonces en el caso de Tlalpan, sí habría esta característica, ¿no? Y la gente no va a poder a lo mejor inclusive acceder a ciertos trabajos que podrían estar mejor pagados si no hay, ¿no? Desde donde viven en las partes más alejadas, una vía de transporte que sea rápida, que sea accesible, que sea económica, que pueda brincar este problema de la congestión, ¿no? Dentro de la alcaldía. Ok, sí, qué cosa tan curiosa, sí, ahí es como muy específico eso, se podría dividir, ¿no? Cómo se mueven los trabajadores y cómo se mueve el resto de la alcaldía, lo que está más céntrico. Ok. Y con respecto a esta relación entre cuánto se destina hacia el transporte público por parte de la ciudad, aquí, bueno, sí ya hablaríamos de la ciudad, porque en particular, pues, las rutas, ¿no? De transporte, particularmente de autobuses y de metro, pues son responsabilidad centralizada, ¿no? De la Ciudad de México. Si acaso a lo mejor vehículos como los mototaxis, los taxis, ¿no? Sí son administrados por la alcaldía, porque la alcaldía es quienes dan los permisos para establecer sitios de taxis, para establecer sitios de mototaxis, ¿no? Pero en general la ciudad es quien se encarga de las rutas de automóviles, porque además normalmente atraviesan más de una alcaldía y por supuesto también el metro, ¿no? Está completamente centralizado. Pero ¿cómo se observa entonces el presupuesto que se asigna ya sea de la alcaldía o ya sea de la ciudad para mantener esta infraestructura o para mejorar esa infraestructura dentro de sus alcaldías, chicos? ¿Cómo pueden ustedes calificarlo? No, somos una alcaldía abandonada por el presupuesto de transporte de la ciudad, o somos una alcaldía donde más bien quien se encarga es pues el gobierno de la alcaldía
para mejorar esas otras formas de transporte diferentes de autobuses y metro. ¿Cómo la podrían calificar? A ver, platíquenos, bueno, creo que nada más estaba Rodrigo, ¿no? Sí, Rodrigo, escríbanos ahí en el chat en lo que alguien más nos platica, pero platíquenos usted cómo está esta relación de, pues del presupuesto que se ve, que se observa que está asignándose a cuestiones de movilidad. A lo mejor no por parte del presupuesto en sí, es que no se han metido a revisar fondos destinados, pero así a lo mejor en cuanto a lo que se ve de mejora de la infraestructura, ¿quién es quien invierte más en esto? ¿Gobierno local o gobierno central de la ciudad? Y por ahí entonces váyanos platicando también, pues de una vez Gaby, de su alcaldía. Pues pues yo creo que se ve que invierte más el gobierno central, ¿no? Porque bueno, yo tengo entendido que las vías primarias, pues son ahora sí que es los que les dan mantenimiento es el gobierno central, ¿no? Entonces, y la delegación cuenta con varias de estas vías. Entonces, pues yo creo que ahí sí invierte un poquito más el gobierno central en el mantenimiento de la infraestructura vial de la demarcación. Ajá, ok, el gobierno central, ajá. Sí, porque he pasado por avenidas que obviamente dependen de la alcaldía, y pues hay algunas que sí están medias feitas, sobre todo acá del lado que colinda con Naucalpan. Ya para llegar a Naucalpan, digamos, sí hay vías que sí están bastante en mal estado, ¿no? Que obviamente pues no son vías primarias. Ajá, ok. Uh-huh. Voy a buscar dónde podemos, de una forma más sencilla, bajar la información, por ejemplo, de cuánto destina la ciudad. Porque digo, nos podemos meter a los presupuestos, pero eso ya es otro rollo, que habría que dedicarle más tiempo de la ciudad. Pero busquen ustedes en los informes de las alcaldías los datos que haya de cuánto están invirtiendo en movilidad, ¿no? En vías de transporte o en infraestructura de transporte. Y en cuanto a vías de transporte, pues sí, también el gobierno central, porque aparte en Azcapotzalco hay todo, ¿no? O sea, hay Metrobús, hay, ¿cómo se llama? Metro. Ajá. Tiene 2 líneas del metro dentro de 2 o 3, creo, líneas del metro dentro de la demarcación. Ahora sí que el Metrobús que pasa por Vallejo, pues atraviesa prácticamente toda la delegación. Ajá. Entonces, también, ¿no? Ok. Conecta la demarcación con el centro de la ciudad y con parte del Estado de México. Ok, bien. A ver, vamos a ver acá qué nos dice. Sí, porque justo, ¿no? Es también de las alcaldías Azcapotzalco que se ha beneficiado con apertura de nuevas líneas de Metrobús, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, y aparte yo creo que justo por eso el foco en Azcapotzalco, pues por lo que ya nos comentaba usted, ¿no? Del número de industrias que hay. Entonces es una alcaldía donde justo asegura, ¿no? El acceso de los trabajadores hacia los centros de trabajo. Y por eso también yo creo que es que el gobierno central le pone especial cuidado a asegurar esa movilidad en la alcaldía. Sí, porque incluso también del Metrobús tiene 2, precisamente la que va por Vallejo y la otra que pasa por la parte donde está la Arena Ciudad de México, también por ahí que va al Rosario, me parece. Ok, ajá. Pues investiguen ustedes esto de los informes, ¿no? Que hacen anuales en su alcaldía, si hay datos de cuánto han invertido en movilidad.
Y yo busco, además del, ¿no? Del, tal cual la tabla de presupuestos, voy a ver si en transparencia o en los indicadores del SNIEP, si ahí tenemos alguna parte específica de presupuesto también para que lo integren. Eso lo reviso yo, pero ustedes revisen en los informes. Ok, dice Desiree, abandonada por gobierno central, se le da preferencia al transporte privado y no al público. Hay mucho congestionamiento en las vías por transporte privado y esto afecta la calidad de vida de los residentes de la alcaldía, ya que cuesta más transportarse de un lugar a otro y es más el tiempo que tardan en hacerlo. Ok, entonces falta justamente infraestructura ahí subsidiada, ¿no? Por gobierno. Y se da preferencia al transporte privado, ¿ok? Sí, porque muchas veces eso es otra de las características, ¿no? Cuando no pueden satisfacer como tal con infraestructura de gobierno este asunto de la movilidad, pues simplemente se otorgan las concesiones a transporte privado, ¿no? Para que ellos sean los responsables, ¿ok? Nos dice Rodrigo, Benito Juárez se ve bien atendida en cuanto a movilidad. Ha habido mejoras en las calles, siguen existiendo congestionamientos, pero se debe al intercambio entre alcaldías y no por poca atención, ¿ok? Los servicios de transporte público, metro, metrobús, están bien distribuidos para articular la movilidad en la alcaldía. No sabría decir si eso se debe al gobierno de la ciudad o la alcaldía, pero sí se mantiene en buena calificación. Bueno, como tal, Metro, Metrobús, pues sí es gobierno central, porque ellos son quienes definen. A lo mejor en cuanto a Metrobús, ahí tiene que haber un acuerdo, ¿no? Con la alcaldía de cuáles van a ser las estaciones, de por dónde sí pasa, dónde no. Pero en general, Metro y Metrobús es gobierno central. Ok, muy bien. Nos dice Leslie, presupuesto no se atiende a toda la alcaldía, no se da mucho mantenimiento. Y si se llega a dar mantenimiento a vías, y si se llega a dar mantenimiento a vías principales, ok, entonces eso es como observable, ¿no? Un sector olvidado son los microbuses. Sí, eso es también como una característica muy propia de nuestro país, porque por ahí hubo la promesa de que se iban a ya sustituir, ¿no? Todo este asunto de los microbuses, y en algunos lugares sí se ha dado, pero solamente la sustitución de los microbuses por autobuses, ¿no? Es decir, de más tamaño y no realmente por mejora de rutas o otros tipos de transporte alternativo, ¿no? Sí, ahí sí justo podríamos ir describiendo también este asunto, ¿no? Les digo, les encargo ahí, ustedes revisan por alcaldía presupuesto destinado a transporte y movilidad y yo reviso alguna fuente de información más directa para gobierno central. Ok. Bueno, y esto se va relacionado justo con esto, ¿no? Con la capacidad de subsidiar el transporte. Particularmente, pues ya sabemos que en nuestra ciudad, ¿no? Y no es solo por alcaldía, sino por ciudad, el transporte subsidiado, pues es el metro, ¿no? Metro y metrobús. Y en el caso pues del transporte privado, pues ese no tiene ningún subsidio, ¿no? Lo que es autobuses, combis, taxis, microbuses, ¿no? Eso no tiene ningún subsidio. Ok. Ok, bien. Vamos entonces a revisar, ¿no? Este es el listado que les comentaba, que nos hace el autor, de cuáles son las características de las ciudades en desarrollo, ¿no? Dice, uno, el ritmo acelerado de la motorización, es decir, cada vez crece más el transporte motorizado. Las demandas de viaje exceden con mucho el suministro de infraestructura. Ok, se va volviendo insuficiente la infraestructura, independientemente de que exista, se va volviendo infraestructura. Eso también váyanlo pensando ustedes si se aplica o no se aplica a su alcaldía. Alto porcentaje de viajes en tránsito público. Esa también es una parte importante, ¿no? Que muchas veces, obviamente, la mayor cantidad de personas se trasladan en tránsito público y en algunos otros lugares no. Al contrario, el mayor porcentaje de viajes es en transporte privado. Ok. Dice, intenso deseo de tener un automóvil y usarlo, ¿no? Esto que decíamos de que es aspiracional. Estructura urbana incompatible con la motorización. Ok, es decir, aquí se refiere a que como tal, pues ya no es posible, ¿no? O sea, ya no caben más vehículos automotores, ¿no? Más automóviles privados. O que no es, este problema del congestionamiento se da, ¿no? Porque justo tienen que el transporte público ocupa las mismas vías
que el transporte privado motorizado, y pues eso crea estos conflictos de espacio, ¿no? Ok, relación más estrecha entre el uso de la tierra y el transporte. Es decir, hay cambios introducidos como construcción de nuevas autopistas, que por supuesto dan como una idea de que hay un mayor progreso en la ciudad, porque hay un mayor número de vías que son vías rápidas, ¿no? Vías de alta velocidad. Entonces, eso también ahí, obsérvenlo a ver cómo se ve en su alcaldía. Mayores diferencias en el desempeño vehicular. Esto también es interesante. Yo creo que también podría ser como evidente en nuestra ciudad, en cuanto a que obviamente hay medios de transporte que son más eficientes, pero también se observa, ¿no? Dentro de particularmente de los motorizados, que hay zonas o rutas donde el desempeño vehicular ya va en decadencia, justo por el tiempo, ¿no? que llevan en operación. Y en particular a nuestra ciudad nos aplica esto de los microbuses, ¿no? O sea, realmente el desempeño ya de los microbuses es muy malo, porque aparte, pues se supone que su vida útil era de 40 años, y si surgieron en los 90, 93, pues ya llevan, o sea, ya se cumplió su periodo de vida, ¿no? De vida útil. Entonces, pues ya deberían de ser retirados por vehículos que tuvieran un mejor desempeño, ¿no? Esto que comentaban de repente, huele a gasolina, cosas así, ¿no? Que sí ya es menos la cantidad. Antes, pues particularmente toda la ciudad se movía en microbuses, ya es menos, ya hay más variedad de transporte, pero aún así seguimos manteniendo esos que ya su desempeño va hacia abajo, ¿no? Ok, inadecuado mantenimiento de calles y carreteras. Las carreteras y calles troncales son construidas por organismos nacionales y se mantiene por los gobiernos locales. Esto sí, yo creo que es una característica de toda la ciudad, ¿no? Se construyen como infraestructura, como obras nuevas de infraestructura, ¿no? Se construyen por la ciudad, las que son vías locales, que pueden ser vías rápidas locales, pero tenemos además esta combinación de vías federales, ¿no? Particularmente periférico segundo piso y circuito interior, ¿no? Que son vías federales. Bueno, segundo piso no, segundo piso también es administrada localmente. Pero sí se observa, ¿no? Ahí la diferencia. Quienes lo construyen es la federación, pero quien se tiene que encargar de las calles en general, pues son las alcaldías, ¿no? Y muchas veces no hay presupuesto para el mantenimiento. Eso es algo muy típico en nuestra ciudad, ¿no? Particularmente la temporada de lluvias que se da durante el segundo semestre. Siempre terminamos el año, ¿no? Con problemas de tremendos baches en la ciudad, porque pues ya que se va acabando el año, ya resulta que no hay presupuesto para el mantenimiento de las calles, ¿no? Entonces, bueno, esto igual, ¿no? Se queda en eso que ustedes van a investigar de cuánto se destina de presupuesto, y también lo que yo voy a buscar para dejárselos también como base de datos. Bien, otros que nos dicen, ¿no? Características de estas ciudades. O sea, respuesta irregular al impacto provocado por nuevas construcciones. En algunos países, construir nuevas facilidades es difícil. Hay mucha resistencia, o hay resistencia por parte de instituciones y comunidades que son las que reciben el impacto. Híjole, yo creo que eso también es característica de nuestra ciudad, pero revisen, ¿no? Si hay, por ejemplo, en el caso de sus alcaldías, algún conflicto que se haya dado con la construcción de infraestructura. Porque también esa es otra cuestión, ¿no? Hay necesidad de construcción de infraestructura. Y cuando se crea o cuando salen los proyectos, puede haber conflictos, ¿no? Entre las mismas personas que viven en el lugar, ¿no? El último que recuerdo, pues, es
del puente de Xochimilco, ¿no? Que durante mucho tiempo la comunidad se estuvo, pues estuvo protestando, ¿no? Porque se oponían a que se construyera este puente vehicular de Xochimilco ahí en Cuemanco, justamente por el impacto que tenían sobre el humedal, ¿no? Entonces, revisen ahí también cómo se da esta relación, si normalmente hay muchos grupos que se opongan a grandes proyectos de infraestructura, de movilidad en particular, ¿no? Bueno, normalmente están los de vivienda, esos son comunes también, pero busquen si en cuanto a construcción de infraestructura hay algún tipo de conflictos. Ok, nos dice también, menos restricciones legales en el uso de nuevas tecnologías. Aquí en particular, lo que menciona el autor es que eso sucede sobre todo, por ejemplo, con los sistemas de vigilancia de autobuses, ¿no? Que tengan estos sistemas que responden a un centro. Particularmente nosotros, yo creo que solamente está en metro y metrobús, porque normalmente el uso, por ejemplo, de cámaras de vigilancia en microbuses y autobuses, más bien es para uso de los mismos propietarios en cuanto a la seguridad, ¿no? Están conectados algunos están conectados con seguridad pública, pero es más bien por cuestiones de seguridad de los pasajeros que por cuestiones de mejorar la eficiencia del transporte, ¿no? En el caso de Metrobús y de Metro, sí, hay una vigilancia del transporte también para hacerlo más eficiente, ¿no? Que pase a las horas que debe de pasar, que se coordinen bien con los siguientes metros o metrobuses, ¿no? Y que sea el flujo continuo. Y justo a eso se refiere, ¿no? Porque, bueno, particularmente en los países en desarrollo es muy común que los trabajadores se opongan a estos sistemas de vigilancia por cuestiones, pues justamente de la privacidad, ¿no? De que no los estén controlando todo el tiempo como trabajadores. Y bueno, sí, efectivamente en nuestro país no hay tantas restricciones, más bien sería diferenciado ahí entre lo que es transporte público y lo que es transporte privado que da el servicio público. Débil disciplina del conductor en muchos países. Ahí también es diferenciado, ¿no? Dependiendo del tipo de medio de transporte que tenemos nosotros. Muy limitado muy limitado acuerdo en torno a criterios de planificación. Esto es lo que les decía, ¿no? Que dice, tienden a tomar prestado de otras partes el método como la perspectiva profesional y a tener comunidades de profesionales que son una mezcla de ideas sin compromisos estables. Existen muchos enfoques diversos y ello hace que sea muy importante la necesidad de educación y de liderazgo profesional como base para la solución real de problemas, particularmente en movilidad, ¿no? Esta es la última crítica que dije, ya, hasta ahí, porque ya empezó a, ¿no? ¿Cómo se llama? A hacer más bien cualificaciones, en particular, que yo digo son sesgadas, porque depende también de dónde, de qué ciudad se hable, ¿no? No creo que sea un rasgo común a las ciudades, a todas las ciudades en vías de desarrollo, porque sí ya tenemos gente muy experta, ¿no? Particularmente en México hay gente experta en estos temas de movilidad. A lo mejor donde se era un poco más neófito, evidentemente sí era en el año en que se hizo esta publicación 98, que todavía no entraban, por ejemplo, transportes alternativos como Metrobús, como el asunto de las rutas para las bicicletas. A lo mejor sí en ese momento podía haber una falta pues de un conocimiento, ¿no? Dentro de las ciudades para manejar estos temas de movilidad. Pero justo yo creo que una de las ventajas que han tenido nuestras grandes ciudades en México es que sí se aplica muy, muy local, ¿no? Sí se toman ideas, a lo mejor, de otros lugares, ¿no? Si digo, finalmente Metrobús es una idea de Colombia, pero se adaptó completamente al tipo de ciudades que tenemos, ¿no? Todas las que tienen estos sistemas de
autobuses confinados, ¿no? Querétaro, Monterrey también tiene su sistema tipo Metrobús, ¿no? Y la verdad es que sí han sido opciones para transporte alternativo a lo que teníamos, ¿no? Entonces, igual ahí vayan ustedes pensándole específicamente qué aplica para su alcaldía. Y bueno, lo siguiente que van a hacer ustedes entonces es revisar en esa página que vimos de las metas, de los objetivos de objetivos de sostenibilidad, de los ODS, cuáles son los objetivos que se marcaban en materia de movilidad y transporte, ¿no? Hay cierto, bueno, se ha definido como tal esto de la movilidad sostenible como esta obligación, ¿no?, que tienen de movilidad todas las ciudades para acrecentar las funciones de las ciudades, ¿no? Es decir, para cumplir, para mejorar, para incrementar en la medida en que crecen las ciudades. Y en particular nos dice, bueno, son de importancia básica para todos aquellos países que tienen como tal un gran peso o le dan un gran peso al desarrollo económico. Entonces, si estos países están muy enfocados en su desarrollo económico, entonces van a tener la movilidad en las ciudades como una cuestión básica a atender. Y nos dice, bueno, y ya cuando hablamos, eso es en general en cuanto a la movilidad, ¿no? ¿Por qué la van a tener como un objetivo dentro del desarrollo de las ciudades? Y nos dice, bueno, y la movilidad sustentable, pues hay diferentes definiciones como tal de movilidad sustentable. En particular, la que toma, por ejemplo, el gobierno federal en nuestro país nos dice que es un modelo que se encarga del traslado de bajo consumo de carbono, que además de ser saludable, privilegia elevar la calidad de vida urbana y el bienestar colectivo, así como la creación de espacios públicos confortables que favorezcan la convivencia ciudadana, ¿no? Entonces, a estos conceptos de movilidad en general, que era el trasladar o el mover a la gente a sus centros de trabajo, a estos centros económicos, se transforma cuando hablamos de movilidad sostenible en que, bueno, sí, por supuesto, tienen que trasladarlos, pero además, para que efectivamente sea sostenible, debe de privilegiarse la movilidad de bajo consumo de carbono, ¿no? Es decir, aquellos medios de transporte que tengan bajo consumo de carbono y, por lo tanto, bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Que sea saludable, ¿no? También otra cuestión que entra allá. Por eso este desarrollo tan importante de las bicicletas, ¿no? De integrar las bicicletas a la movilidad de las ciudades. Debe además ser saludable. Debe de elevar la calidad de vida de las personas en la ciudad y además también debe de promover la creación de espacios que favorezcan la convivencia ciudadana. Si ustedes recuerdan esto de la convivencia ciudadana, pues justamente viene de ¿cómo se llama? Del Smart Grow, ¿no? Y de las ecocities. Entonces, estos tres aspectos se agregan a lo que es simplemente transportar, ¿no? Por eso es que además cambia este nombre de solamente hacer el transporte en las ciudades, hacer la movilidad. Ya no es únicamente medios que se van a usar de transportar, sino cómo se mueve en general la ciudad, ¿no? Combinar estos espacios que son de transporte motorizado con los que son de transporte no motorizado, con lo que son el traslado a pie de las personas, ¿no? Inclusive también ahí se considera. Cuando hablamos de medios de transporte, normalmente no se considera como tal el traslado a pie, ¿no? Es decir, a los peatones. Por otro lado, además, este organismo privado, ¿no? El World Business Council for Sustainable Development, que es un grupo justamente de empresas privadas que a nivel internacional, pues también, ¿no? Obviamente es una oportunidad de negocio para ellos también el desarrollo de la movilidad, ¿no? Y nos dice, bueno, la movilidad sustentable es aquella que es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad, de moverse libremente, acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos, actuales o del futuro, ¿no? Entonces, si ven aquí, pues justamente no es evidente que es
de un grupo que es de transporte privado, porque nos incluye esta parte de comercializar, ¿no? Es decir, también es una oportunidad para el sector privado el asunto de la movilidad en las ciudades. Y algo que nos decía, por ejemplo, el autor anterior que revisamos, el que hace estas propuestas de cómo se caracterizan esos conflictos en las ciudades, es que dice que muchas de las soluciones que encontraron algunos países, pues fue justamente el privatizar transporte público, ¿no? Dice que algunos el combinarlo, ¿no? Así como nuestra ciudad combina transporte público con transporte privado que ofrece el servicio público, pero ahí dice, muchos lo que hicieron es que pues, no había suficiente presupuesto, había que atender otras necesidades básicas, pero había que solucionar este asunto de la movilidad en las ciudades, entonces lo que hicieron fue privatizar el transporte público y obtuvieron buenos resultados, ¿no? Algunas de las ciudades, no todas, no es generalizado, pero dice sí, algunas de las ciudades fue parte de su éxito. Entonces, justo por eso también hay podemos decir, ¿no? Un despacho específico de sector privado que está interesado también en esta cuestión de la movilidad, ¿no? No por nada, pues, este ingreso tan fuerte que tuvieron estas plataformas digitales de movilidad, ¿no? De transporte, Uber, Didi, Cabify, ¿no? Todas estas que se han desarrollado además de forma mundial, porque es una forma también de ofrecer alternativas a la movilidad, particularmente de las ciudades, ¿no? Y bueno, como tal, también justamente en este enfoque de los objetivos, ¿no? Hacia dónde se quiere llegar con esta movilidad sostenible, pues se observa que el espacio disponible es uno de los factores clave, particularmente en las zonas metropolitanas, por este asunto que decíamos de que empiezan a congestionarse. Y entonces, pues el asunto es de mover a la mayor cantidad de personas que se pueda dentro de los medios de transporte, pues es uno de los objetivos, ¿no? De tal forma que los propietarios de automóviles puedan considerar que no solamente ellos usan su transporte, es decir, que se aproveche el espacio dentro del transporte privado, o que no solamente una persona ande en auto, sino que pues mueva a las 5 personas, porque eso en sí mismo lo hace menos eficiente, ¿no? Porque en una menor cantidad de espacio se puede trasladar una mayor cantidad de personas en el transporte público. Y nos dice, bueno, particularmente si se privilegia esto del automóvil privado, pues de entrada se mueven menos personas de las que podrían moverse en ese espacio, se ocupa mayor espacio, ¿no? El espacio de 5 personas, se consume energía para 5 personas y se emite contaminación 5 veces más de la necesaria, aunque solamente se transporte una persona, ¿no? Entonces dice de entrada, pues justamente el automóvil privado no es el camino hacia esta movilidad sostenible. Y bueno, ya lo habíamos visto con aquella imagen, ¿no? De cuánta gente se mueve en un autobús y cuánta gente en los mismos metros cuadrados que utilizan un transporte privado. Particularmente nos dice aquí, ¿no? Específicamente transporte ecológico no es considerado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, pero se encuentran contenidos como tal en los objetivos 7, 9 y 11. Entonces ya aquí además les damos una pista, ¿no? Para que busquen en estos ODS las metas. Y en esas metas pues van a encontrar metas de movilidad específica para nuestra ciudad y tal vez haya algunas específicas por alcaldía. Y bueno, relativo, ¿no? Con esto de lo que consumen de energía y lo que emiten de contaminantes las personas, pues podemos ver que justamente, ¿no? Aquí en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para nuestro país, pues se observa que la actividad económica que más emisiones de gases de efecto invernadero tienen es justamente el transporte, ¿no? Emite el 25.1% de los gases de efecto invernadero. Entonces, justo también es una de las oportunidades, la cuestión de la movilidad y del transporte en específico,
del tipo de transporte, ¿no? Privilegiar el no motorizado es una oportunidad para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país para alcanzar estas metas ¿cómo se llama? De las emisiones acordadas en la COP de París. ¿No? Aquí se observa, pues es de lo más contaminante que tenemos. Y particularmente, bueno, cuando se habla de este sector de autotransporte, las emisiones que se generan de combustión interna, ¿no? Particularmente los que usan combustión basada en el petróleo, y es decir, combustión interna, y en todos los medios de transporte, ¿no? Aviación, ferroviario, marítimo, construcción y agrícola, son los que tienen mayor peso en estas emisiones, ¿no? En 2013 en particular, las emisiones de fuentes móviles de autotransporte fueron estas gigatoneladas, ¿no? de dióxido de carbono, 174.156.53, y eso contribuyó al 26.2% de las emisiones totales a nivel nacional. Y particularmente con los cambios que se han hecho de infraestructura, ¿no? La integración de estos metrobuses y de las ciclovías, sí se ha logrado disminuir, vean ustedes, de 2013 26.2 a 2015 25.1, ¿no? Entonces justo eso es lo que van a revisar ustedes ahí en las metas de ODS, cómo nos va a ese respecto. Y bueno, nos dice, bueno, ¿cuáles serían entonces también estos objetivos para alcanzar esa movilidad sostenible? Pues que haya medios de transporte sostenible que sean más importantes que los que son no sostenibles, ¿no? Que haya una movilidad activa. Particularmente, además, aquí no hay diferentes formas de definir esa movilidad sostenible, y nos da 3 clasificaciones. Está la movilidad activa, que es el caminar, se incluye por eso ya dentro de la movilidad. El uso de la bicicleta, que es un transporte que se considera eficiente y que además cumple con esto de la movilidad sostenible, que es que además ayude a mejorar la salud. Particularmente, por ejemplo, en el caso de las bicicletas eléctricas, pues justamente no tienen esta emisión de gases de efecto invernadero, salvo por la cantidad de watts que usen, ¿no? Es decir, sí hay una diferencia en cuanto a generación de gases de efecto invernadero de bicicleta a bicicleta eléctrica, pero aún así la bicicleta eléctrica sigue siendo más sostenible que los transportes, que los medios de transporte de combustión interna. Además, también se debe de integrar, ¿no? La movilidad colectiva, es decir, darle espacio, preferencia al transporte público. En el caso de los vehículos privados, bueno, que sean vehículos compartidos, ¿no? Esto que también ya habíamos comentado. Nos dice, bueno, los aviones solares, porque particularmente la aeronáutica es el medio de transporte que más gases de efecto invernadero genera, ¿no? Es la reina de la generación de gases de efecto invernadero. Por eso en algún momento no se ha criticado mucho esto de que se hagan las COPs, ¿no? Las conferencias de las partes o cualquier conferencia de medio ambiente que se concentren en algunas ciudades, ¿no? Porque dicen, el simple hecho de que la gente se traslade en avión para allá ya está impactando el medio ambiente. Entonces, ¿cómo se hace una convención o una conferencia en favor del medio ambiente? Contaminando, ¿no? Desde el traslado de estas grandes personalidades de los representantes de cada país. Por ahí está también el asunto de la micromovilidad, que son vehículos de movilidad personal ligeros y que se les dé preferencia a estos que son movidos por motores eléctricos, ¿no? Es decir, no los mototaxis, sino a lo mejor mototaxis, pero que sean eléctricos. Aumento de nuevas formas de movilidad urbana, pues obviamente también requieren de nuevas ordenanzas de movilidad, ¿no? Para poder regular el uso de vehículos electrónicos peatonales y las vías, sobre todo. En cuanto a la movilidad privada, pues esa normalmente está clasificada por ciclos, automóviles de motor, y dice, bueno, hay que privilegiar justamente los que sean eléctricos, ¿no? Por ejemplo, estos ciclomotores, scooters, motocicletas eléctricas, que haya automóviles particulares eléctricos, ¿no? Que se empiece a incrementar. También la integración de automóviles híbridos, que puedan ser enchufables. Bueno, aquí es otra cuestión, ¿no? De infraestructura necesaria en nuestra ciudad. Y nos dice, bueno, la falta de que exista infraestructura actual
pues también limita ese desarrollo de esta parte, ¿no? De todos los medios de movilidad eléctricos, particularmente los automóviles. Y nos dice, bueno, probablemente también la integración de los híbridos, particularmente los de hidrógeno, pudieran ser una alternativa real en los próximos años, aunque siguen siendo, ¿no?, menos sostenibles que los anteriores que vimos por esta cuestión de la ocupación del espacio, ¿no? Y bueno, eso sería en cuanto a movilidad. ¿Qué les queda a ustedes hacer para su diagnóstico? Bueno, investigar esto que ya comentamos aquí, cuáles son los conflictos que se presentan en su alcaldía y ya en particular en materia de objetivos, revisarlo con las metas que tenemos de la página de Agenda 2030 de México para revisar cuáles son las que se pueden cumplir y cuáles vamos encaminados y cuáles de plano no se van a alcanzar, ¿vale? ¿Listo, chicos? Entonces, eso queda para sus actividades a distancia, ¿no? Que vayan integrando estos temas. Voy a tratar ya de subirles las 2 presentaciones, dejárselas ya listas ahí en el Classroom para que puedan ir haciendo su checklist de qué sí y qué no es relevante para su alcaldía. ¿Va que va? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Maestra, una pregunta, ¿no Excelente. compartió los links de la clase que nos iba a compartir, la clase de ayer? Ah, sí, ok. De una vez se los paso. Acá la tengo en el Classroom. Gracias. Ah, acá. Ah, sí, porque está acá ya no me abrió. Sí, mejor en el Padlet. Espérenme tantito que se está abriendo, ¿vale? Eso fue a lo mejor lo que me faltó incluirles o buscarles para la clase anterior, lo de dónde consultar presupuestos de la ciudad. Pero eso me lo llevo yo de tarea para compartírselos. A ver, de una vez se la pongo aquí en el chat para todos. Igual que ahorita no tienen tiempo, todavía tienen clase, pues ya que se terminen sus clases, lo revisan, por favor, chicos, ¿vale? Ya se las puse ahí en el chat para que copien el link. Alguien, por favor, ábralo porque vi que me salió más cortito. Ábralo, por favor, y me dice si sí lo abre, porque vi la liga más pequeña de lo que la copié. Si no, no va completa, ya revisé. Ok, otra vez. No, no sale, profesora. Sí, no, ¿verdad? Qué bueno que lo vi aquí. Sí, me faltaban ahí unas letras. A ver, por favor, pruébenlo, a ver si ese sí abre. Y de una vez me dicen, si no de una vez para Sí, ese sí abrió. ¿es así? Ah, ok, va que va. Sale pues. Bueno, listo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan linda Hasta tarde. luego. ¿Va que va? Gracias, Chao. maestra. Bye. Bye. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.